chicos, en este vídeo os voy a explicar el método general para la construcción de polígonos regulares que ya habéis visto en una animación y que si no habéis visto esta animación de esta misma publicación debéis verla antes. Entonces, si no la habéis visto, cortad el vídeo, volvéis más tarde y ved primero la animación. Una vez que la habéis hecho, volvéis aquí y vamos a aplicar ese mismo método general que vosotros habéis utilizado para construir un eneágono, vamos a utilizarlo para construir un pentágono. He elegido el pentágono porque es una de las construcciones que más difíciles se os hacía y pienso que puede ser útil para vosotros. Para esta construcción, los materiales que vais a necesitar son escuadra y cartabón, vuestro compás y vuestros lapiceros de tipo tanto H como HB. El primer paso y todos los pasos del ejercicio van a ser prácticamente los mismos. Lo único que va a variar es el número de lados en el que vamos a tener que dividir nuestro diámetro. El primer paso. 1. Dibujamos el diámetro vertical de la circunferencia dada. En este caso, el radio de la circunferencia es de 4 centímetros, grandecita. Ese diámetro cortaba a nuestra circunferencia en los puntos N y M. Segundo paso, dividimos el diámetro en tantas partes iguales como lados tiene el polígono buscado. En este caso yo voy a hacer el pentágono. Luego divido el diámetro MN en 5 partes iguales, mediante el teorema de Tales, ¿de acuerdo? División de un segmento en partes iguales, segmento MN. Trazo una recta auxiliar de una inclinación la que os dé la gana, acordaos. Y sobre esa recta auxiliar me llevo la misma distancia 5 veces. Os la podéis llevar bien con el compás o bien con la regla. En este caso, por comodidad, yo me la voy a llevar con la regla llevándome 1 centímetro cada vez hasta 5 centímetros, una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones y 5 divisiones. Y las numero, ¿de acuerdo? Si no las numeramos nos podemos liar. 5, ¿de acuerdo? A continuación, acordaos, para dividir el segmento 1, 5 con el extremo contra el segmento, en este caso M. Y con mi escuadra y mi cartabón trazo paralelas a esa recta por el resto de divisiones. Ahora por 4, un momentito que lo coloque mejor. Paralela a 5M por 4 hasta que corte el diámetro. Paralela por 3. Paralela por 2. Y paralela por 1. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestras rectas paralelas. Si os fijáis, ya he dividido el diámetro en 5 partes iguales y nombro los puntos de división. 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 coincide con M, ¿de acuerdo? Siguiente paso. Trazamos arcos con el radio del diámetro. ¿Y dónde tenían centro? En los puntos M y N, los extremos del diámetro. Pinchamos en M, abrimos hasta N el compás, poco a poco, y trazamos un arco hacia la derecha. Pinchamos en N con el mismo radio, abriendo hasta M, hacemos un arco hacia el mismo lado. Donde ambos arcos se corten, vamos a tener un punto P. Este punto P era importante y a continuación teníamos que unir P con 2, pero el 2 del diámetro, es este paso que tenemos aquí. El paso 4, ¿de acuerdo? Unimos P con 2.
prolongamos hasta que esa recta corte a la circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, la distancia entre el punto N, que también voy a llamar A, que va a ser el primer vértice de mi polígono, y este punto que acabo de hallar de corte entre la recta P2 y la circunferencia, esta distancia de aquí va a ser el lado de mi pentágono. Pero va a ser el lado del polígono cualquiera, ¿de acuerdo? Da igual el número de lados, siempre vamos a llegar a este punto. Lo que pasa es que este segmento va a ser más cortito si el polígono tiene más lados y más largo si el polígono tiene menos lados, porque los lados van a tener que ser más grandes. A continuación, copio la distancia de A a B, la distancia del lado, y me la voy a llevar tantas veces como lados tiene mi polígono sobre la circunferencia. Tomo la medida, pincho en B y hago un arco que corta mi circunferencia. Ahora pincho en C y hago un arco que corte a mi circunferencia. Pincho en el nuevo arco y hago un arco nuevo que corte a mi circunferencia. Y nombro esas divisiones: A, B, C, D y E. Y las uno para formar mi pentágono en orden. A con B ya está unido, B con C, y remarco, ¿de acuerdo? Porque es la solución. C con D, D con E, y E con A. Y ya he hallado mi pentágono inscrito en una circunferencia de radio 4 centímetros y mediante un método distinto, general, y que nos va a servir para cualquier construcción de polígonos. Vosotros lo que tenéis que hacer es trazar un polígono, el que queráis, mejor que no sea un pentágono, para que no sea simplemente copiar, sino que intentéis hacer algo nuevo y aplicar este procedimiento, pero a otra construcción, para comprobar que lo habéis comprendido, ¿de acuerdo? Eso debéis hacerlo en un folio junto con el eneágono anterior. Os va a quedar una cosita así, ¿de acuerdo? Si os fijáis, yo aquí he dibujado mi eneágono, en el que el lado AB es mucho más cortito, pero los pasos son los mismos, ¿de acuerdo? Más o menos en la mitad del folio. Y en la otra mitad del folio, yo en este caso, he dibujado un polígono de 11 lados, ¿de acuerdo? Y de radio 60 milímetros porque necesitaba una circunferencia un poquito más grande. Vosotros debéis hacerlo de 40 milímetros, ¿de acuerdo? Y aquí debéis hacer el polígono que vosotros queráis, pero de entre los que nosotros ya hemos construido en clase, porque estos de muchos más lados requieren mucho más trazado y mucha más precisión, ¿de acuerdo? Si os animáis, por supuesto podéis hacerlo, es el mismo procedimiento y los mismos pasos. Mucho ánimo y buena mañana a todos.